hombre manipuló a una familia para llevarse a una de sus hijas y le hizo creer a la pequeña que era necesario que tuvieran relaciones sexuales para poder salvar a un planeta alienígena. ¿Qué? ¿Esta historia es real? Se los cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Eran los años 70 en Pocatello, Idaho, Estados Unidos. En este lugar vivía la familia Robert, que estaba conformada por el señor Bob, la señora Mary Ann y sus 3 hijas pequeñas, Karen, Susan y Jem. La vida de esta familia cambió rotundamente cuando conocieron a otra familia llamada Berchtold, que estaba conformada por un hombre llamado Robert, su esposa y sus hijos. Estas 2 familias se hicieron muy amigos. Nadie se dio cuenta que Robert Berchtold se había obsesionado con la pequeña Jem, que en ese momento era la mayor de las niñas. En octubre del año 1974, cuando la pequeña ya tenía 12 años de edad, Robert se la llevó. Supuestamente irían a montar caballo, pero en realidad este hombre estaba mal de su cabecita y tenía otros planes. Robert le dio unas pastillas a la pequeña Jem, las cuales hicieron que se desmayara. Cuando la niña despertó, se dio cuenta que se encontraba acostada en una cama. Esta cama estaba dentro de una casa rodante. Tenía las muñecas y los tobillos atados, entonces obviamente no podía moverse. Mientras ella se encontraba en la cama, una misteriosa voz le estaba hablando. Esta voz provenía de una pequeña caja blanca con un intercomunicador. La niña aún tenía los efectos de las pastillas y se volvió a desmayar. Cuando al fin estuvo consciente, se dio cuenta que estaba en el mismo lugar, pero ya no estaba atada. De repente, 2 voces que supuestamente eran unos alienígenas le comenzaron a decir varias cosas. Entre ellas le informaron que ella era mitad humana y mitad alienígena, y le recalcaron que tenía una misión muy importante. La voz le decía que debía de tener un hijo antes de que cumpliera los 16 años, porque supuestamente este niño que vendría en camino sería el que salvaría el planeta de los alienígenas. Después de decirle esto, le dijeron que fuera a la parte de adelante de la casa rodante, porque allí estaría su acompañante esperándola, con el cual tendría que cumplir esta misión. Cuando ella fue al lugar que le indicaron, se encontró con Robert. Al verlo, la pequeña se sintió muy alivianada porque ya tenía una buena relación con Robert. Ya les había contado que ambas familias se conocían y convivían mucho. Este hombre estaba cubierto de líquido rojo, no se movía y tenía los ojos cerrados. Robert despertó y le comenzó a contar a la pequeña todo lo que había sucedido. Según él, lo poco que recordaba. En resumen, que unos alienígenas lo habían secuestrado, que le habían dicho que tenía que cumplir una misión y que después de eso pues ya no recordaba mucho. La niña, con su inocencia de 12 años, obviamente le creyó todo. Y ella pensaba que todo lo que estaba viviendo era real. Y así fue como Jen pasó varias semanas en la casa rodante de Robert. Todos esos días Robert se aprovechó de la pequeña, pero no de forma violenta. La niña pensaba que estaba cumpliendo una valiosa misión. Creía que estaba haciendo lo correcto. Ahora, mientras todo esto ocurría, la familia de la pequeña actuaba de una forma extraña. Ellos le tenían demasiada confianza a Robert, que tardaron varios días en reportar la desaparición de su hija. Según fue hasta 5 días después de que ella desapareció que por fin decidieron contactar al FBI, y así inició una fuerte investigación que duró varias semanas. Las autoridades descubrieron muchas cosas ocultas sobre Robert. Al parecer, este hombre había planeado todo esto, todo el secuestro de la pequeña, durante bastante tiempo. Él quería quedarse con ella y para eso tenía que destruir primero a la familia Robert. Entonces, lo que planeó este hombre fue seducir a los papás. Y primero enamoró a Mary Ann, quien impresionantemente cayó ante sus encantos. Luego, este hombre también hizo lo mismo con Bob, o sea, el papá de la pequeña. Con él fue un poco diferente, solamente tuvo un encuentro sexual. Robert sedujo de forma misteriosa a Bob y fue tanta la forma que lo manipuló que hizo que este hombre lo masturbara. Pero este hombre simplemente hizo todo esto para poder estar cerca de la pequeña. Estamos hablando que llegó a dormir varias veces con ella con la autorización de sus papás. Este sujeto tenía totalmente manipulada a la familia. Sé que parece muy difícil de creer todo lo que les estoy contando, pero es un caso real. No es una película, no es una novela, es algo que pasó en realidad. Pero bueno, después de 35 días de desaparición, las autoridades lograron localizar a Robert y a Jem. Ellos ya se encontraban en Mazatlán, México. No sé por qué todos los delincuentes insisten en venir a México. Cuando la justicia los encontró, él ya se había casado con la pequeña. Obviamente eso no era válido en los Estados Unidos. Robert fue detenido y la pequeña fue rescatada. La niña se reencontró con la familia. De hecho, se enojó con sus papás por haber denunciado a Robert. Este hombre le había lavado el cerebro y la niña seguía pensando que estaba fracasando en su misión, y tampoco podía contar ni lo de los alienígenas ni todo lo que le había sucedido, porque Robert le había dicho que si ella lo contaba, algo malo le iba a pasar a su familia. Además, le hizo creer que si ella tenía contacto con otro hombre, incluso con su papá, también algo malo pasaría. El hombre tenía bien manipulada a la pequeña y también estaba asustada. Ella le dijo a sus papás que amaba a Robert y que quería estar con él. Por su parte, Robert fue acusado de secuestro y parecía que iba a pasar bastantes años en la cárcel. Sin embargo, algo extraño pasó. Los papás fueron amenazados por Robert porque él les dijo que si ellos no quitaban esos cargos, él le contaría a todo mundo lo que había pasado con la mamá y con el papá. Y los Robert tenían tanto miedo de que la gente supiera lo que habían hecho que prefirieron retirar
liberar los cargos. Estamos hablando que era una época en donde obviamente les iba a pesar que todo mundo supiera los encuentros que habían tenido con este hombre. Entonces así fue como Robert consiguió su libertad, y la pequeña aún creía que tenía una misión que cumplir y que debía estar junto a Robert. Además, este hombre seguía obsesionadísimo con ella y no se iba a rendir hasta tenerla con él, y para lograrlo de nueva cuenta comenzó a acercarse a la mamá, su primer objetivo. Le hablaba constantemente por teléfono y le decía que solamente la amaba a ella. Le decía que debía de divorciarse para que al fin pudieran estar juntos. Entonces Mary Ann inocentemente y lo digo de esa manera porque se supone que ya sabía lo que había pasado con su hija y el tipo de hombre que era, pero aún así se dejó llevar. Entonces volvió a caer y fueron amantes durante varios meses.